Hola a todos, soy el ingeniero Piero Chariarce, especialista estructural, y hoy quiero compartirles un análisis breve pero muy importante sobre la modificación de la norma técnica E030, diseño sismo resistente, publicada el día 3 de mayo del 2026. Tenemos que tener en cuenta que esta modificación no solo es una actualización formal, ni un simple cambio de numeración. Estamos frente a cambios de criterios técnicos relevantes para el diseño, revisión y aprobación de proyectos estructurales en el Perú. La primera idea que debemos entender es que la norma pasa de un enfoque más discreto y estático hacia un enfoque más dinámico y paramétrico. Esto significa que ahora el diseño sísmico depende con mayor precisión de las condiciones reales del terreno, del comportamiento dinámico del sitio, de las interacciones suelo-estructura y de una revisión más rigurosa del modelo estructural. Esta modificación incluye a la modalidad del Fast Track. Uno de los cambios más importantes está en la geotecnia. La norma deja atrás una lectura demasiado rígida de los perfiles de suelo y fortalece el uso de parámetros como velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros, el número de golpes SPT corregido al 60% de energía y la resistencia del suelo al corte no drenado. Como se observa, la norma pasa de una clasificación de 5 perfiles de suelo a una más detallada de 6 perfiles, incorporando una mejor diferenciación de suelos blandos, excepcionales, licuables u orgánicos, que pueden tener un comportamiento sísmico más desfavorable. Esto es fundamental porque el estudio de mecánica de suelos ya no debe limitarse solo a la capacidad por tantos asentamientos. Ahora debe aportar información sísmica útil para construir correctamente el espectro de diseño. En términos simples, si clasificamos mal el suelo, podemos construir un espectro incorrecto, y si el espectro está mal, toda la estructura está mal diseñada. Otro cambio importante es la incorporación del periodo predominante del terreno, conocido como TS. Para edificaciones más importantes, especialmente en categoría A y B y en zona sísmica 4, la norma exige una verificación más rigurosa, mediante mediciones de vibraciones ambientales y el método de Nakamura. ¿Por qué es importante? Porque permite identificar posibles condiciones de resonancia entre el suelo y la estructura. Si el periodo del terreno se acerca peligrosamente al rango de respuesta de la edificación, la demanda sísmica se amplifica. Por eso que la norma establece que si el periodo predominante del terreno, TS, supera el 65% al TP, debe adoptarse un perfil más desfavorable o realizar un estudio específico de sitio. En el análisis estructural también existen cambios de gran impacto práctico. La norma incorpora la acción sísmica simultánea en 2 direcciones mediante la regla del 100% más 30%. Esto significa que el sismo ya no debe interpretarse únicamente como una fuerza que actúa de manera independiente, en X o en Y. En realidad, el movimiento sísmico tiene componentes simultáneos o combinados. Por eso, en programas de modelamiento y cálculo estructural como ETAS, SAC 2000, Robot o MIDAS, se debe actualizar las combinaciones sísmicas considerando este criterio. Esto aumenta las demandas en columnas, muros, diafragmas y cimentaciones. Uno de los puntos más sensibles es el cambio en los muros de ductilidad limitada, conocidos con su acrónimo EMDL. La norma en el 2020 permitía sistemas hasta de 8 pisos. La modificación reduce el límite hasta un máximo de 5 pisos. Además, el coeficiente de reducción baja de 4 a 3.5, lo que significa una mayor demanda sísmica de diseño. También la deriva admisible se reduce de 0.005 a 0.004, exigiendo mayor rigidez. Esto tiene un impacto directo en la vivienda multifamiliar o viviendas sociales o proyectos repetitivos. En muchos casos, ya no bastará con ajustar acero o espesores. Será necesario incluso evaluar si corresponde cambiar el sistema estructural por completo. La norma también cambia el criterio de separación sísmica entre edificaciones. Ahora la junta mínima depende del peligro sísmico y del suelo mediante la expresión en pantalla. Esto significa que la separación entre edificios ya no depende solo de la altura, también depende de la zona sísmica y de las condiciones del terreno. Este cambio afecta directamente a arquitecturas, linderos, retiros, compatibilidades con edificaciones vecinas y licencias. Además, se refuerzan criterios de cimentación, presión admisible y conexiones, especialmente con suelos flexibles y con baja capacidad. La recomendación es clara: la junta sísmica y la cimentación deben realizarse desde el anteproyecto y no al final del expediente técnico.
Otro aspecto importante es la instrumentación acelerométrica. La norma 2026 vuelve más prescriptiva de la instalación, conexión, mantenimiento y verificación de estas instalaciones o estaciones cuando corresponda. Eso no necesariamente cambia los esfuerzos de diseño, las fuerzas, pero sí impacta en la documentación, el presupuesto, las especificaciones técnicas y la conformidad de obra. Por eso, cuando un proyecto esté dentro de los supuestos normativos, la estación debe incorporarse desde el expediente técnico con ubicación, ficha técnica, partida presupuestal y coordinación institucional con una constancia del Instituto Geofísico del Perú de conformidad técnica. No debe dejarse como detalles al final de la obra. La norma E030 del 2026 marca el fin del uso mecánico de plantillas antiguas. Los parámetros ya no son simples valores que se copian de una tabla. Ahora depende más del comportamiento real del terreno, de la clasificación dinámica del sitio y de la correcta construcción del espectro sísmico. Esto exige mayor coordinación entre el ingeniero geotécnico, el ingeniero estructural, el arquitecto, el revisor o supervisor y la entidad pública. Los proyectistas deben actualizar hojas de cálculos, modelos, memorias, combinaciones, espectros, criterios de deriva, juntas y cimentaciones. En conclusión, la acción inmediata debe ser una auditoría técnica de expedientes. Antes de aprobar, revisar o formular un proyecto, debemos preguntarnos: ¿estoy aplicando la versión normativa correcta? ¿El proyecto está dentro de la disposición transitoria? ¿El estudio de suelos es compatible con la norma 2026? ¿El modelo estructural considera la combinación de 100% más el 30%? ¿En el sistema estructural de muros de ductibilidad limitada cumple con el nuevo límite de pisos, el factor de reducción y su deriva? ¿Las juntas, cimentaciones e instrumentación están correctamente sustentadas? La norma 2026, la E030, redefine el riesgo y la responsabilidad estructural en el Perú. No basta con diseñar como antes, debemos actualizar criterios, revisar plantillas y asumir una mayor responsabilidad técnica en cada expediente.